Son las 6:03, hora Caracas, Venezuela. Justamente allí hay reacciones luego de que el Consejo Nacional Electoral anunciara que las elecciones presidenciales que van a celebrarse el 28 de julio, el día del nacimiento de Hugo Chávez. La candidata María Corina Machado calificó de absurdo el cronograma electoral publicado por el CNE, al tiempo que destacó que los factores democráticos tienen lo más importante, el respaldo de más del 80% de los venezolanos. Oliver Fernández tiene información. Oliver. Hola, Ania, buenas tardes. Un gusto saludarte desde Caracas. Algunos políticos venezolanos han asegurado que se trata prácticamente de una carrera de obstáculos esta elección presidencial para el próximo 28 de julio. Algunos politólogos han dicho que es necesario que se respete el liderazgo de la candidata María Corina Machado, porque ahora lo que comienza es una presión interna y externa para poder inscribir su candidatura. Veamos el siguiente informe. Ellos podrán decir que tienen un absurdo cronograma electoral, pero los electores lo tenemos nosotros. El politólogo Benigno Alarcón advierte que el liderazgo es mucho más importante que la candidatura. No plantea la sustitución de la candidata Machado. Al contrario, es necesario que los factores democráticos respeten su liderazgo. Yo creo que algo que es fundamental, que es esencial en este momento, porque los números de todas las mediciones dicen que eso es así, es preservar el liderazgo de María Corina Machado. La inscripción de la candidata María Corina Machado dependerá del nivel de presión que se genere. Ahora, lo que hay que tener muy claro es que la elección ha sido convocada bajo condiciones donde el gobierno quiere reducir las posibilidades de la oposición. El problema que tiene el gobierno es que el gobierno no tiene los números hoy, ni posiblemente, bueno, posiblemente no, yo particularmente apostaría a que tampoco los va a tener en julio y tampoco los tendría si hiciera la elección en diciembre. El tiempo es muy corto para discutir un mecanismo para enfrentar la elección. Politólogos consideran que hay que ser prácticos. Más bien hay que ser práctico, hay que ser inteligente, hay que ser estratégico, pero sobre todo hay que pensar en el país. Aseguran que el madurismo está claro de cómo va a enfrentar el proceso electoral sin el apoyo ciudadano. Va a intentar una elección como la del 2018. O va a intentar una elección como el referéndum del Esequibo, donde no vimos los votantes, pero resulta que nos enteramos que habían votado 10 millones de personas y todos votaron casi de manera unánime. Entonces, este es el juego de las autocracias electorales. Y aquí lo que corresponde a los factores democráticos del país es enfrentar esas condiciones, porque es la única manera que tienen alguna oportunidad de poder cambiar las cosas. Politólogos señalan que literalmente habrá que correr para fortalecer la organización electoral e incentivar la inscripción de los jóvenes dentro y fuera del país. Y habrá que hacer una exigencia casi que súplica a los actores internacionales para que la observación internacional en tiempo récord pueda organizar una misión que pueda venir a la elección. Los ciudadanos aseguran que la candidata opositora tiene que ser María Corina Machado y en el último de los casos que sea su liderazgo el que determine cómo enfrentar a Nicolás Maduro. Son muy apresurados, patrón. Y aparte de eso, le han dado muy poquito tiempo al candidato opositor para hacer campaña. Por supuesto, algo tienen ellos bajo la manga. María Corina tiene que levantar la mano, si no puede, a otra persona que sea de su entorno. Para el politólogo Benigno Alarcón, el madurismo da por terminado el acuerdo de Barbados. Y Dania, según las encuestas, más del 80% de los venezolanos están dispuestos a cambiar el sistema de gobierno en Venezuela. Es la información que manejamos desde Caracas. Retornamos contigo a la tarde de NTN 24. Gracias, Oliver. Gracias por la información. Antes de ir a esta síntesis, quería compartir con ustedes una síntesis más o menos de los puntos que plantea este anuncio hecho por el oficialismo. Pero me parece importante también compartir con ustedes el mensaje de María Corina Machado amaneciendo este día, porque creo que resume bastante bien lo que tiene Venezuela y los venezolanos por delante. Tenemos exactamente, vamos a ponerlo en pantalla. Quiero ver. Este era el mensaje de María Corina amaneciendo el día de hoy. Todo lo que va a pasar en la Venezuela de estas próximas décadas va a depender de lo que nosotros hagamos en los próximos días. Dios no ha podido escoger mejores hombres y mujeres que estos que estamos aquí. Vamos juntos. Gracias. Y agradece a Mérida y Barinas, que son los últimos estados donde está María Corina ha pasado en este recorrido que mostrábamos ayer.
Ahora bien, el anuncio que hiciera el Consejo Nacional Electoral madurista, porque hay que partir de esto, ¿no? Al señalar que el 28 era la fecha presidencial, el 28 de julio. Partamos de allí. El registro electoral cerraría el 16 de abril y la postulación de candidatura sería del 21 al 25 de marzo. Por cierto, es una decisión unánime de los rectores, ¿no? Se supone que hay allí 2 representantes de la oposición. Ahora, en Venezuela hay distintas oposiciones. Hablaremos de eso con nuestros invitados. Con la fecha de cierre del registro electoral se hace prácticamente inviable que la mayoría de los venezolanos en el extranjero puedan actualizar sus datos en el padrón de votación. Habría un tiempo para la campaña que se realizaría entre el 4 y el 25 de julio. La oposición tendría 20 días para poder definir cómo afrontar la inhabilitación de María Corina Machado. Fecha tope de postulación, 25 de marzo. Convocatoria y la presidencial hacen inviable la presencia de misiones de observación. Es decir, la convocatoria para estas elecciones tan rápida haría imposible la presencia de misiones. Bueno, además de esto, ya el madurismo ha dicho que no va a invitar a la Unión Europea ni a quienes garantizarían a los venezolanos y a la comunidad internacional esta observación. Quiero saludar en esta parte del programa a Henry Alviares, él es coordinador de organización del comando de campaña de María Corina Machado. Señor Alviares, bienvenido, buena tarde. Bueno, muy buenas tardes, y nada, Nia, un gran placer y qué gusto poder compartir contigo en momentos cruciales y determinantes para la vida democrática. Así es, cruciales y determinantes. Y quiero saludar también a Eduardo Battistini. Él está con nosotros desde Ciudad de México, es presidente de Primera Justicia en el Exterior. Eduardo, un gusto saludarte como siempre. Y Dani, un gusto saludarte a ti y también un fuerte abrazo a Henry allá en Caracas. A ver, señor Alviares, empecemos con usted. Lo que tenemos por delante no es fácil. Lo decía María Corina en alguna de sus intervenciones a comienzos de año, si no recuerdo mal, que este sería un año empinado. Pero es tan empinado, que casi es vertical. Es decir, es un reto de grandes proporciones. ¿Cómo afrontar esta convocatoria que nos ubica en este escenario complicadísimo para los venezolanos? Bueno, tú dices que es un reto de grandes proporciones, pero igual de grande es el deseo de cambio que tiene la sociedad venezolana, y eso por supuesto nos invita a entender el momento histórico y la responsabilidad que tenemos más que como políticos, como ciudadanos, en función de avanzar en el propósito de poder ser libres, ¿no? Eso pues por supuesto que lleva adelante una enorme responsabilidad, y agraciadamente coincidió ese deseo de cambio con un liderazgo que está creciendo, que se fortalece y que cada día pues de alguna manera se expresa de manera clara alrededor de María Corina, que comenzó el 22 de octubre, pero que se ha venido consolidando, como lo hemos visto. Y bueno, yo creo que las imágenes son reveladoras, sobre todo lo que está ocurriendo recientemente en las visitas y las giras que ha hecho Oriente, y ahorita se encuentra pues en los páramos andinos merideños para ratificar lo que al final es el profundo deseo de avanzar. Y eso creo que es la mayor fuerza dentro de todo este marco que se está presentando, que resulta una gran farsa idánea, institucional, porque al final el sistema de Maduro es eso, es una farsa, es un falso gobierno, busca falsos opositores, busca un falso mecanismo institucional de legitimación, como es falsa la imparcialidad de la institución que convoca elecciones, pero pese a ello, esta fuerza avanza. O sea, porque de este lado está, como te digo, la gente. De este lado está la ciudadanía, que tiene claro que al final de cuentas tenemos que romper esas barreras para poder pues
lograr lo que queremos, que es reunificar a la familia y poder reconquistar la democracia. Así es. Eduardo, la gente es un factor que acaba de mencionar a Henry. Y quiero hablar de esto porque es importantísimo. Es decir, hay una situación inédita. En el 2018, digamos, no había un candidato legitimado como es María Corina por las primarias. Pero además de eso, hay una legitimidad que le da a la gente. Las imágenes que veíamos ayer, por ejemplo, de Mérida, son imágenes importantísimas. María Corina en medio de aquel tumulto de gente, porque además María Corina camina entre la gente. Ella llega por la parte de atrás, no la suben a la tarima, no es que aterriza en helicóptero o salta en liana y llega allí. No, María Corina camina entre la gente, como la imagen que vimos ayer, la suben a la tarima y tú ves ese fervor de la gente. No la imagen de Maduro de hace unos días atrás, llegando a Barquisimeto en la noche, por ejemplo, saludando a una multitud que uno nunca ve, porque uno nunca ve la gente que está con Maduro. Si acaso ve alrededor, y si uno se fija en detalle y ve los cortes, ve que todos son militares que sacaron de los cuarteles, los muchachos. La gente hace una diferencia. Yo no sé qué va a pasar, como a lo mejor no lo saben ustedes, pero la gente, Eduardo, ¿puede hacer una diferencia en esta oportunidad? Miriam, totalmente, ya la hizo. Recordemos que el 22 de octubre la diferencia la hizo la gente. Es decir, mientras el régimen apostó al fracaso de la primaria, lamentablemente con la connivencia de algunos que, como tú dices, se hacen llamar opositores, la gente le demostró y la gente le dio en la cara 2 millones y tantos, casi 2,5 millones de votos que ratificaron un liderazgo, pero que además empezaron a construir esta bola de nieve que, como bien dice Henry, uno lo ve. Yo decía en estos días que a Maduro le cabe la gente en una toma cerrada y a María Corina ya no le cabe la gente en una pantalla. Y yo creo que en ese sentido, esta elección, este 2024, es la hora de la gente. Y yo creo que esa es la gran diferencia con lo que pasó en el año 2018. Si tú ves todo lo que está pasando ahora, parece una copia fotostática del año 2018, solo que cambió el sitio del desconocimiento del acuerdo. En aquel momento fue en Dominicana, ahora es en Barbados. Pero en todo caso, lo que diferencia en ese momento es que hay un liderazgo legitimado por los venezolanos, que hay un sentimiento profundo de cambio en Venezuela. 8 de cada 10 venezolanos quieren acabar con estos 25 años nefastos que hemos tenido en Venezuela. Y sobre todas las cosas, también los venezolanos que estamos afuera también tenemos un profundo deseo de cambio para regresar al país. Yo creo que el régimen está apostando a la desesperanza. Yo creo que el régimen está tratando de inyectar una dosis de somnífero para tratar de que nosotros, los factores políticos, echemos un paso atrás, pero yo creo que María Corina y toda la unidad está restiada con seguir adelante, con respetar lo que decidió la gente, y yo creo que los próximos días son fundamentales para la negociación, son fundamentales también para saber qué va a hacer Estados Unidos en los próximos días con esta, bueno, ya prácticamente, como le dicen a los enfermos, estos santos óleos que le hicieron el acuerdo de Barbados, pero por sobre todas las cosas, claro, importantísimo, Idania, ¿qué van a hacer los liderazgos políticos en Venezuela para seguir sustanciado por la gente? La gente y la protagonista de este proceso de cambio, porque así lo decían los venezolanos, es María Corina Machado. Yo creo que cualquier cosa que hagamos de aquí al 25 de marzo indiscutiblemente tiene que pasar no solamente por la decisión que María Corina tome, que además ha sido muy clara. María Corina ha dicho que se va a inscribir en el proceso presidencial y que el único que está inhabilitado en Venezuela por corrupto y por incapaz es Nicolás Maduro. Pone sobre la mesa varias cosas y hablas de una unidad, y me voy con Henry nuevamente. La unidad debe estar con María Corina, pero vamos a estar claros. Hay un factor de la unidad que está aglutinando a María Corina y otro que está jugando en contra. Perdónenme, pero da vergüenza leer las redes sociales y encontrar los pronunciamientos que yo he tenido que ver, con todo el cariño y el respeto que puedo sentir por Enrique Capriles, por ejemplo, que fue el primero que el día de ayer se pronunció.
hablando de los egos y de dejar el camino libre. O Jorge Roy, que acabo de leer, que el final es hasta el 25 de marzo, porque hay que dejar de lado los egos. Pero es que ese es el problema de Venezuela, o mejor dicho, de la oposición venezolana. Es que no logramos de ninguna manera entender el mensaje de la gente. Es que hacemos oídos sordos y nos hacemos los ciegos a lo que los venezolanos decidieron en octubre pasado al elegir a María Corina Machado. Pero qué insistencia. Henry, es que no lo logro entender. ¿O es que ustedes sí lo entienden? No, pero es que es entendible. Y perdónenme el apasionamiento, pero es que... No, bueno, porque amas a Venezuela y produce esa euforia grata, además, porque así es que tenemos que defender el país. Fíjate, Idania, es entendible porque hay gente que se acostumbró a hacer oposición. Le es cómodo Maduro en el poder. Hicieron de su modus vivendi pues ser oposición, y son los mismos que han estado en contra de la participación ciudadana, son los mismos que popularmente han manejado la fracasada política opositora, son los mismos que son interpuestas personas para los intereses del régimen. O sea, son los mismos que hoy se frotan las manos y están haciendo cálculos en una calculadora sin pila, sin contar lo que tú dices, la fuerza ciudadana. Pero lo importante en que en contraste a estos sórdidos intereses está una ciudadanía que tiene una lectura perfecta de lo que está pasando en el país y que sabe, y por eso es que muchos de los factores políticos hoy se encuentran en franca minusvalía y divorciados totalmente de esta realidad, y ya lanzan candidaturas y ya hablan de sustituciones y hablan de sistemas de negociación. No vale, aquí el gran negocio que hay es precisamente avanzar con el liderazgo que está tocando fibras, que está tocando emociones y que va a lograr esa transición, porque te voy a decir algo, y es una apreciación muy personal, la transición en Venezuela ya arrancó. Y arrancó con la fuerza y el cambio de conciencia y la claridad y además el deseo de avanzar a efectivamente sacar a esta gente del poder. Y eso lo sabe el régimen. ¿Y por qué lo sabe el régimen? Porque las medidas de chantaje, de coacción, de presión que tenían sobre actores manipulando la bolsa clave, la represión, la persecución, ya no les funciona. No pueden poner preso a un país. No pueden reprimir a un país. O sea, ellos les importa poco y hacen todo para mantenerse en el poder, pero al final de cuentas la gente está respondiendo con mucha contundencia, y lo vimos el 3 de diciembre, cuando aún apelando a un sentido nacionalista en la defensa de Guyana, la gente entendió que era una vil manipulación. Ahora, ¿dónde está la defensa de Guyana ahorita? ¿Desde cuándo no se habla de Guyana y de la defensa de nuestros intereses? Salvo los balbuceos que hacen uno u otro actor político del régimen. O sea, lo importante de todo esto es que la gente los tiene identificados y le va a pasar factura, como ya le está pasando. Por eso los resultados del 22 de octubre, como bien apuesta y como dice mi amigo Eduardo Battistini. O sea, hay un cambio de mapa, hay un cambio de conducción y hay una claridad de objetivos, que es lo más importante. Cuando se habla de dejar de lado los egos, parece... Se centra todo esto como si María Corina Machado estuviese aferrada a una nominación porque no tiene nada mejor que hacer. Ignorándose, Eduardo, los casi 3 millones de venezolanos que salieron a votar. Ignorando a los venezolanos que vemos cuando María Corina se desplaza por la geografía venezolana. Y cuando vemos que le habla una madre, una abuela, un joven, un muchacho que dice, no me importa si me votan porque soy chavista, María Corina, yo recobré mi esperanza contigo, María Corina, qué sé yo, todos los mensajes que hemos podido oír a lo largo de todos estos meses y en estas últimas movilizaciones. Es que no es, además, o sea, no es contra María Corina, porque además quiero mover la discusión hacia ese lado. Es que es contra la gente. Es que ese sector de la oposición, bueno, es que está como el madurismo, ignorando a los venezolanos, que son los que están empujando y avalando la candidatura de María Corina Machado. Pero ¿por qué el empeño en querer borrar a los venezolanos de la fotografía? Miriam, es que yo creo que si nosotros, en Venezuela no hay una guerra de egos, en Venezuela lo que hay es una guerra
y yo no lo llamaría guerra, yo lo llamaría una lucha entre el bien y el mal. Es decir, una lucha entre los venezolanos de bien, entre los venezolanos decentes, que queremos un país distinto a lo que se está viviendo. Y cuando hablamos de un país distinto a lo que se está viviendo, lo hablamos en todos los aspectos. No solamente tiene que ver en el tema económico, en el tema social, en el tema migratorio, sino también en lo que significa en la política, Diana. Porque a la política hay que adecentarla, a la política hay que convertirla en lo que realmente es la política, que es para estar al servicio de la gente, no es para estar al servicio de nadie en particular. Yo creo que en Venezuela, como tú bien lo dices, hay una decisión muy clara, hay un mandato contundente de la gente y quienes hacemos política, y yo, a mí sabes que a mí no me gusta, y lo hemos hablado en privado, hablar mucho sobre darle consejos a los que están en Venezuela, porque así como yo saludo a Henry, reconozco ese trabajo que están haciendo allí. También saludo ayer, por ejemplo, que María Beatriz Martínez, nuestra presidenta del partido, estuvo con María Corina, Juan Pablo, Juanita, que ha estado rastreado en la calle. Sí, yo admiro mucho la lucha que están dando ustedes adentro y que lamentablemente hoy nosotros por circunstancias no podemos, pero que tratamos de contribuir desde afuera. Pero lo más importante, Dania, es que nosotros entendamos que como dirigentes políticos tenemos que acompañar el sentimiento de la gente. O sea, nadie puede llamarse líder y ponerse de espalda a lo que la mayoría de los venezolanos quieren. Y la mayoría de los venezolanos lo que queremos es cambio. Y para hacer ese cambio nos hemos dado una opción para liderar ese cambio. Como en otras oportunidades la hemos dado a otras personas. Es decir, esto no es un tema de que hoy es como tú dices contra María Corina. No, hoy a María Corina le toca liderar este proceso porque así lo quiso Venezuela. Y yo creo que lo que a nosotros nos corresponde es acompañar e empujar todos al mismo lado. Porque sabes que es muy complejo, Idania, que nosotros querramos materializar lo que la voluntad de los venezolanos dijeron, que es inscribir a María Corina para la elección presidencial, y no todos estemos remando hacia el mismo lado, porque entonces nunca llegamos. Y yo creo que esa es la gran diferencia, y ese es el llamado al que yo hago a todos quienes hacemos política en cualquier espacio, es que tenemos que caminar juntos hacia el mismo momento. Y evidentemente María Corina, yo estoy convencido de varias cosas. Uno, por más de lo que ha hecho el régimen, que ha pretendido hacer de todo, y ha hecho de todo, para tratar de sacar a María Corina de la ruta electoral, María Corina ha sido tajante en decir, esta lucha la vamos a ganar por la vía electoral porque tengo la fuerza de los venezolanos en la calle. Y yo creo que ese es el primer bofetón que ha recibido el régimen de Maduro, creyendo que iba a sacar a María Corina de la ruta electoral, y María Corina ha sido muy, muy clara en ese sentido. Pero lo segundo, que para mí es lo más importante, es el contraste que tú ves, Idania. Mientras tú ves toda una producción cinematográfica de Nicolás Maduro para llegar a un sitio y casi que como un documental de un canal de estos de pago, lo enfocan desde abajo, claro, te toman una foto desde arriba, tú ves a María Corina caminando adentro, en el medio de la gente, el fervor de la gente en la calle, le trancan un puente en Yaracuy y pasa por el puente y llega a la población donde tenía que llegar, le tranca la autopista y se baja del carro y se monta en una moto y pasa. Y eso que está demostrando María Corina es el reflejo del sentido de cambio indomable que tiene el pueblo de Venezuela. Claro, y claro. yo creo que al final de esa es la clave para poder lograr este cambio en Venezuela. Me quedan 45 segundos para cada uno. Henry, ¿cuál es el reto que tenemos por delante? Bueno, primero romper el pesimismo y el grado de desmoralización que el sistema nos quiere imprimir, y que crean y que confíen que hay un liderazgo que va a hacer lo que tiene que hacer, que es el de María Corina. María Corina sabe la responsabilidad histórica frente al país y no va a defraudar esta oportunidad que tenemos para ser libres. Yo siento, como bien decía Eduardo, esto es una lucha de carácter espiritual y ética, y la vamos a ganar porque la está guiando Dios. Así que tengamos mucha confianza que Venezuela va a ser libre y que este sistema tiene sus días contados. 45 segundos, Eduardo, que te cuestan. ¿Qué tenemos por delante? Sí. Bueno, gracias. Bueno, me conoce bastante bien. No, mire, Dania, aquí lo que tenemos por delante es el reto de sacudirnos la desesperanza, de sacudirnos el pesimismo y de organizarnos, porque esto es una lucha, como bien decimos, que la vamos a ganar si nos organizamos. Aquí hay que montar los comanditos en cada rincón del país, en cada ciudad del mundo. Nosotros en el exterior movernos con mucha fuerza para tratar de inscribir a la mayor cantidad de venezolanos en este limitado e inconstitucional tiempo que nos está dando el régimen, y no perder la esperanza, luchar y siempre luchar. Y como lo dice muchas veces el Juan Requesén, bueno, está prohibido rendirse. Nosotros nos negamos a rendirnos y nosotros por eso vamos a seguir luchando y acompañando a María Corina y a todo este espíritu de cambio para lograr ese reencuentro de esa Venezuela que tanto anhelamos en este año 2024.
Pues quiero agradecer a mis dos invitados, Henry Alviares, gracias, un abrazo, gracias por acompañarme, y a Eduardo Batistini igual. Gracias, Dani. Un abrazo y saludos a Henry. Muchas gracias.